Seguimos en vivo en la mañana de todos por la pantalla pública de la provincia. Ya saben, estamos en las diferentes grillas de programación, sino también a través de nuestro canal de YouTube, como Chaco TV Digital, nos encuentran 24 horas de programación en vivo. Presente como siempre aquí en la pantalla de Chaco TV, así que al 3624-613783 también para dejarnos sus mensajes, ¿sí? Y que nos escriban, nos manden sus fotos. Por supuesto. De cómo están transitando la jornada de este viernes. Y nosotros vamos a presentar a parte de nuestras columnistas, vienen siempre las chicas o los chicos o les chiques de ESI, Educación Sexual Integral en la provincia. Estamos con Daniela Rolón y Verónica Salinas. Chicas, bueno, bienvenidas a las dos, ¿cómo están? Muchas gracias, Buen día. Gracias como siempre por el espacio, es muy bueno. valioso. Y se trata de educar con respecto a hacer un poco de prevención cuando hablamos de abusos en la infancia. ¿Cómo se está trabajando hoy desde ESI? ¿Cómo se trabaja en las escuelas y en la comunidad en general? Bueno, en principio contarles de que es muy importante que las infancias y las adolescencias tengan lugares o personas de referencias en donde puedan decir y expresar sus sentimientos y emociones, ¿no? ¿Qué les pasa? Que a veces eso puede ser bueno o puede ser lo que les hace sentir mal o los hace sentir incómodos. Para eso, quienes garantizamos esto son las familias, es la escuela, es la comunidad en general, quienes, una vez que sabemos qué es lo que les sucede a las infancias y a la adolescencia, eso nos permite de alguna forma habilitar diferentes herramientas para poder acompañarles en su cuidado, por supuesto, en la autoprotección y particularmente en su autonomía. Entonces, es importante que como adultos y adultas podamos garantizar el espacio de escucha, en principio, generar espacio de escucha va a permitir que los niños, las niñas y las adolescencias puedan tener adultos, adultas de referentes de confianza, ¿no? Eso va a posibilitar entonces que algunas situaciones, ya sea de incomodidad, de angustia, ¿sí? De malestar, puedan ser contadas. Una vez que nosotros como familias a veces o como comunidad o en la escuela recibimos algún relato de alguna infancia que está atravesando por alguna situación compleja, alguna situación difícil, alguna situación de violencia, en principio lo importante es generar un espacio de privacidad, un espacio de confidencialidad, de escucha, de que sepan de que les estamos escuchando, les estamos prestando atención. Eso es muy importante y por otro lado no interrumpir el relato, ¿sí? Cuando nos están diciendo tengo algo que contarte, que nos cuenten y en todo caso después realizar alguna pregunta que nos invite más a tener más datos de esa información que nos está dando, ¿no? Hay algo que creo que tenemos que seguir reforzando, a ver, imagino que ustedes lo hacen permanentemente desde lo que es el espacio de educación sexual integral, y cuando por ahí se discute mucho, se habla de que por qué las personas no hablan, por qué los niños no hablan cuando esto les sucede. Hay toda una situación que pasa por la psiquis de la persona que atraviesa esto, que es un sentimiento de culpa, la mayor parte de las veces sucede dentro de la familia, entonces son un montón de barreras súper duras, importantes de atravesar, o cuando por ahí la gente, por falta de información, dice, pero ¿por qué le cuenta a la señora y no le cuenta a la mamá al papá? Y porque capaz que esto pasó con el papá, capaz que esto pasó con el abuelo. Entonces, bueno, este tipo de trabajos con las docencias. Las amenazas que reciben dentro pero también de que destruyen la familia si cuentan una cosa así, que esto es algo que pasó y capaz que generacionalmente pasó ya 5 veces. Entonces, bueno, imagino que cuando llegan a los chicos, las chicas a contar necesitan este nivel de contención máximo, Tal cual, ¿no? sí. Por eso decía que el espacio de escucha debe permitirles a ellos sentirse seguros y seguras con lo que están contando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como adultos, y hablo un poco más hacia las familias por ahí, ¿no? Que cuando nos cuentan un relato, o a cualquier persona adulta que recibe un relato de una infancia, esa no interrupción implica justamente eso que vos decís, la revictimización o la culpabilización. A veces decimos comentarios, por ejemplo, ¿por qué no me contaste antes? ¿Pero qué hacías en ese lugar, en esa hora con esta persona? O le voy a preguntar a fulanito si fue así. Exacto, es una cosa que te tira por abajo. Tal cual. Sí, Entonces, es una forma de revictimizar, de hacerle sentir culpable y más angustiado de lo que uno puede ayudar muchas veces y además corta la posibilidad de que podamos efectivamente ayudar, digamos, a ese niño, niña, adolescente que nos está contando una situación sumamente angustiante, grave, que no sabe para dónde ir, digamos. Somos sus personas de referencia, por lo tanto es una oportunidad como familia, como vecino, vecina, como docentes,
de poder acompañar y ayudar en ese cuidado, en esa protección, digamos, y además tenemos la obligación por ley, estamos obligados por ley, como adultos y adultas, ante cualquier situación, a dar aviso, a hacer las denuncias correspondientes, digamos, ya no podemos mirar para el costado en estas situaciones. Entonces es importante por eso el cuidado desde la escucha, ¿no? Yo te escucho lo que me estás diciendo y en ese escuchar no revictimizo, sino más bien te apoyo, te agradezco por lo que me estás contando, te hago sentir segura. Es cierto que muchas veces esto nos puede atravesar fuertemente como adultos y adultas, eso sin ninguna duda, pero nosotros, nuestro lugar, digamos, en ese sentido como de protección y cuidado, es justamente darles calma, darle tranquilidad de que vamos a poder realizar diferentes acciones y eso tienen que saber también, que muchas veces eso que nos cuentan lo vamos a ir a trasladar a otras personas y que estas personas nos van a ayudar. No quiere decir que yo me voy, no sé, me voy, le cuento a toda la escuela, le cuento a toda la familia, digo, sino que busco quiénes son las personas dentro de los organismos que me van a ayudar a acompañar esta situación, digamos, ¿no? ¿Notan algún cambio en el alumnado después de hacer este tipo de charla, después de plantear todo este tipo de cosas? Bueno, justamente acá volvemos a traer esta vinculación, por qué la importancia, ¿no?, de estos temas en la escuela, que ya queda a la vista por lo que la compañera está comentando, ¿no? Pero a través de la educación sexual integral justamente se trabajan estos contenidos desde el nivel inicial, que es lo que conocemos como el jardín de infantes, de manera gradual según la edad. ¿Qué queremos decir con esto? Y esto queremos también dejar muy claro a la comunidad, que no es que se le dice cualquier cosa, o se habla de cualquier cosa con una infancia de 6, 7 años que con un adolescente de 15, 16 años, ¿no es cierto? Lo primero que van a decir padres, madres o tutores es eso, ¿no? Le van a enseñar lo mismo a un adolescente de 15, 16 años que a un niño o niña de 4 o 5 años. Y por más que esto parezca obvio, muchas veces esto se confunde, ¿no? Entonces es importante como primer punto aclarar eso. Entonces, para que justamente la comunidad conozca un poco algunos de esos contenidos que se trabajan en el jardín de infantes, que también se comparten, por ejemplo, con la primaria, justamente, nombro algunas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con esto, que tienen que ver con conocer y cuidar el propio cuerpo y el de los demás, ¿sí? Identificar las partes íntimas. Y los nombres que correspondan, ¿no? Porque viste que hay como todo un tabú con la chucha, el pito, todos esos nombres así como decorosos, cuando, bueno, la genitalidad tiene su nombre. Y hay que llamar las cosas como son para no confundir también que a conozcan ellos. sus cuerpos, claro. cuáles son, como les decía, bueno, los genitales de cada una de las personas. Desde niños saber que justamente no cualquiera persona puede llegar a tocarlos, a involucrarlos en ese sentido. Totalmente, ¿no? también justamente uno de esos contenidos tiene que ver con identificar los contactos físicos apropiados, inapropiados. Otra cosa muy importante que también se trabaja con las infancias es esto de cuáles son los secretos buenos, cuáles son los secretos malos, y acá entra lo que ustedes comentaban también, esta cuestión de la amenaza y demás que suele aparecer, conocer que ellos tienen su propia intimidad, el consentimiento, y sí más con los niveles más avanzados, con secundaria, estas temáticas ya se trabajan de manera más concreta, conforme a su edad, es decir, ya se habla en esos niveles de violencia sexual, de abuso sexual, de trata de personas, de consentimiento. Esta palabra también es muy clave y queremos aclarar la cuestión del consentimiento. Cuando nosotros hablamos de consentimiento, hablamos de poder consentir entre pares, ¿sí? Y no hay que confundir esto de que en un vínculo que se descubrió de, por ejemplo, una preadolescente de 14 años con un varón de 30 años, y por ahí aparece esto mucho quizás en la comunidad y demás, no, pero ella fue con consentimiento porque ella avalaba esta relación. No, ese no es el consentimiento, porque ahí el adulto siempre tiene la responsabilidad. Cuando hablamos de consentir un vínculo sexoafectivo, hablamos entre pares, ¿no? De una persona adulta con un menor. Esto tiene que quedar muy claro. Y también cómo trabajar en las infancias esto, el consentimiento, de cuestiones muy básicas como vos llegás a un círculo de amigos, familiar, con tu hijo, con tu hija, con tu hija, esta obligatoriedad que era de nuestra época, dale a todos un beso. Totalmente. Saludás. ¿Querés saludar? Sí. ¿No saludás? No. Y también uno como padre, como responsable, decirle, mira, no quieres saludar, hola, es suficiente, pero no. Y uno también poner esa distancia
y desde ahí de chiquititos enseñarle a los niños, a las Ujú. infancias, de que un no es un no, si no quiero saludar, con un hola es suficiente. Exactamente. Totalmente. De Y eso justo no- tocando el tema de padres, madres, tutores, ¿hablan con ellos también o se acercan con algunas inquietudes hacia ustedes? Sí, hay muchas familias que se acercan a las instituciones educativas justamente a poder conocer, a poder informarse. Bueno, la escuela es un espacio en donde las familias pueden acercarse a consultar, a asesorarse y muchas veces son acompañadas incluso por los directores, las directoras, por algún docente referente también. Eh, por suerte, digamos, las familias se están acercando, eso es muy importante, la comunidad en general, porque no solamente la familia en sí o que Sí, convive muchas veces toma este relato. A veces estos Ujú. relatos suceden en la casa de algún vecino, claro. en la casa del abuelo o de la abuela, en la casa de algún familiar, de algún amigo, de alguna amiga, y en ese sentido también se acercan a las instituciones educativas, también pueden acercarse a las instituciones educativas, a la línea 102, que también puede accionar, que también puede brindar información, a cualquier organismo del Estado, digamos, Sí. que Ujú. pueden acercarse y consultar, al propio Ministerio de Educación Y también. acá un aspecto importante que no Sí, quiero dejar pasar es que con la cuestión de la denuncia, ¿no? Cuando vamos a hacer, por ejemplo, a la línea 102 y demás, que es un fantasma o un temor que entendemos genuino, pero que hay que desmantelar. Uno cuando hace la denuncia como docente, como vecino, en fin, como adulto, no tiene que tener miedo de realizar esa denuncia porque no somos nosotros como ciudadanos ni como docentes lo que tenemos que dictaminar la veracidad Claro. de eso que están contando. Nosotros tenemos el deber de hacer la denuncia. ¿Quién después decide cómo fueron esos hechos, si son ciertos o no, que en general son ciertos, pero digo, aparece este miedo de la Ujú. justicia? sí. Nadie nos puede venir a hacer una contradenuncia por falso testimonio, porque por ahí la gente tiene miedo de denunciar porque dice no me quiero meter, Sí. después me hacen una contradenuncia, no. Qué Porque, bárbaro con eso Sí, del no sí. me quiero sí, meter, Sí. porque es ante Igual la a- sospecha. Qué bárbaro. Nosotros no Exacto. decidimos la veracidad. Eso lo decide la justicia. Así que no tengan miedo de denunciar cuando esto sucede. Chicas, Ujú. bueno, y como siempre, ¿dónde se puede contactar la gente para, bueno, establecer por ahí vínculos con ustedes, trabajar en los centros comunitarios, en las escuelas? ¿Cómo se contactan con ustedes? Con nosotros directamente, con el equipo de ESI, en la página del Ministerio de Educación, nos pueden encontrar. Y en las También redes están muy activos también, ¿no? Para estamos, hacer las consultas con las infancias, las adolescencias, en lo que es el ESI y el Instagram, ¿no? sí, tenemos, en realidad lo hacemos desde políticas socioeducativas, que es el Bien. Ministerio de Educación. Todavía Perfecto. como equipo de ESI no tenemos acceso a Sí. redes, pero sí pueden hacer consultas desde ahí las familias, acercarse a las instituciones Bien. educativas, que es lo que más pedimos, que puedan acercarse ahí, porque es donde se conoce el contexto, donde hay gente que ya tiene otro vínculo. Y por supuesto nosotros que estamos en la nave 9 del Ministerio de Educación también, como equipo ESI, pueden acercarse ahí a consultar y a pedir información, no hay ningún problema. Daniela Veros, muchas gracias. A ustedes. A ustedes, Gracias. gracias. Estábamos acá con parte del equipo de Educación Sexual Integral del